Muy buenas, apreciados estudiantes. ¿Cómo están? El día de hoy pues voy a explicar un poco lo que es el archivo, acerca del archivo que les entregué de Prexy. Más que todo pues hubieron comentarios de que no pudieron ver el archivo porque algunos no tienen computadora, no tienen cómo reproducirlo y únicamente seguían por los celulares, ¿verdad? Bueno, más que todo, también para comentarles que si hay algún estudiante de ingeniería que quiera, si puede venir, ¿verdad?, a la universidad para poder usar un equipo, una computadora, pues puede llegar, no hay ningún problema, a la sede. Hay un laboratorio disponible para poder prestarlo y que el estudiante pues haga todo el tipo de trabajo. Eso está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. ¿Ya? Y pues es muy importante pues porque, o sea, si tal vez ustedes pueden o tienen una máquina, pues no tengan necesidad de venir. Pero más que todo les recuerdo, oye, ok, para que ustedes estén al margen y los que puedan venir aprovechen esa parte. Pues bien, entonces yo voy a hablar acerca de las capas físicas del modelo óseo. ¿Ya? En esta parte es muy importante, había mencionado en una publicación que la capa física del modelo OSI es la columna vertebral de lo que es la red de computación, ¿verdad? Bueno, entonces para comenzar a desglosar cada uno tenemos que entender cómo trabaja cada una de estas capas. Bueno, en esta metodología, la primera se denomina capa de transporte, ¿verdad? Para lo que es conforma una trama la cual él procesa en bits, ¿verdad?, la información de un punto a otro. Más adelante vamos a seguirlo viendo en un pequeño esquema a qué se refiere, a qué se dedica y de qué manera lo podemos interpretar. Ok, transmite y recibe las señales en dígitos binarios a través de los medios físicos. Bueno, entonces en esta parte, cuando estamos hablando principalmente de la transferencia de datos, hablo acerca de qué, acerca de los binarios, ¿verdad? En términos digital hablamos acerca de los binarios, tanto en alambre de cobre, fibra óptica o medios inalámbricos. Bueno, ustedes ya entienden a qué me refiero cuando es alambre de cobre. No puedo decir que es un alambre de cable eléctrico de los que ocupan los tomacorrientes. No nos equivoquemos en esa parte, es un tipo de alambre especial que algunos pues que ya tienen experiencia en esta parte saben a qué me refiero. Lo voy a ir explicando y quién es ese cable, para qué se usa, de qué manera, ¿verdad? Y por qué no hago la comparación con cables de toma corriente. Más adelante lo voy a decir. La fibra óptica también tiene su metodología, más que todo su método de traslado de información ya es un poco más diferente. No trabaja bajo lo que es energía, simplemente trabaja lo que es por medio de luz. Y los que son medios inalámbricos, los medios inalámbricos trabajan por medio de radiofrecuencia, ¿verdad? Es lo que está volátil, es lo que está en el aire, pero no lo podemos ver. Pero aún así, como es volátil, lo que transfieren son datos, ¿verdad? Cada uno de estos tiene sus ventajas y desventajas y las vamos a ir viendo. Bueno, los medios de transmisión requieren los siguientes elementos, lo que es la capa física. Lo que requiere la capa física, hablo acerca de lo que es el método físico, lo que es el cableado. Entonces, dentro del cableado entendemos lo siguiente, de un punto a otro. ¿Qué necesita el cableado en esta parte? Un conector la cual asegure, ¿verdad?, la conexión entre ambos puntos. La codificación de datos, la información, o sea, esto, lo que es el cable, asegura el transporte, ¿verdad?, de un destino a otro. O sea, el cable específico para un ambiente específico, en un lugar específico, ¿verdad? Mientras que esta explicación que llego dando es más que todo para ambientes de oficina. Y sistema de circuito de receptor y transmisión de los dispositivos de red. Bueno, en esto creo que yo al hablar de esto, pues no tiene mucha información lo que es los medios de transporte, ¿verdad? Únicamente hablo lo que es lo físico, ¿verdad? Lo que podemos ver.
pero que funciona como método de transporte. Pero ¿qué es lo que transporta? Únicamente lo que son datos. Bueno, el objetivo de la capa física es crear la señal óptica, eléctrica o de microondas, es lo que estuve hablando hace poco. Bueno, entonces los medios los vamos a ir viendo más adelante. Tengo imágenes aquí en lo que es la diapositiva de cuáles son los medios. Mientras cuando miremos las imágenes les presento y les indico de qué manera trabaja. Ok, las otras funciones de la capa física es la de recuperar estas señales individuales. Bueno, en esta capa física ya represento de qué manera se acentúan, ¿verdad? Aquí están especificadas. Yo sé que primeramente estuve hablando de la capa física, pero en esta pequeña imagen está representada la funcionalidad de todas las capas. En este caso aquí tenemos el nodo de origen y el nodo de destino. Ante esto creo que me saldré un poco del tema, pero es muy importante que ustedes lo comprendan. Aquí tenemos las 8 capas, ¿verdad? Lo que son la física, enlace de datos, la red y el transporte. Dentro de lo que es sesión, presentación y aplicación no la tocamos. ¿Por qué? Porque estos son generados como datos de aplicación. Estos datos de aplicación se refieren a lo que es el sistema. Si estamos hablando, por ejemplo, de lo que es una aplicación en un banco, o sea, esto que está aquí, el nodo de origen, podemos referenciarlo como un servidor que está instalado, ¿verdad? Ahora, ese servidor necesita enviar la información, ¿verdad? Ahí es donde se meten las redes. Esto, como por así decirlo, esto aplicación, presentación y sesión tiene que ver más que todo con la programación o con nosotros mismos. Ahora, lo que es transporte, red, enlace de datos y física tiene que ver con las redes, ¿verdad? Redes. ¿A qué me refiero con redes? Hago una pregunta. ¿Desde cuándo existen las redes? Las redes existen desde un inicio, desde el principio, ¿verdad? Desde el año cero, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque siempre ha existido la necesidad de comunicarnos. En esta parte la hemos empleado en lo que es en los sistemas de datos, ¿verdad? Esto que está aquí, el transporte, la red, enlace de datos y capa física, tiene que ver con estas cuatro, con lo que es redes y comunicaciones. Entonces, el transporte, estamos hablando de lo que es el dato segmentado. Entonces, esos datos son la decodificación que se vienen estableciendo por binarios, ¿verdad? Entonces, esos binarios, ¿a qué nos referimos con los binarios? Son los 0 y 1, ¿verdad? Pero únicamente se refiere al transporte, la información que va viajando dentro de un esquema. Ahora, en lo que es la capa de red, o sea, viene una vinculación entre los datos y el encabezado. O sea, el encabezado más que todo es como el paquete que captura el momento, porque no podemos regar una información así por así, porque algunas veces dentro de un mismo cable viaja lo que son varias informaciones y a veces eso es más que todo un arreglamiento. O sea, qué paquete va primero, eso lo podemos ir viendo más adelante para los que son de redes. ¿Qué paquete viaja primero? ¿Por qué primero viaja este? ¿Porque este lleva mejor velocidad que el otro? ¿Porque este es más importante que el otro? Entonces, dentro de la red está centrado y está situado esto. Y lo que es el enlace de datos, viene ya lo que son las 4 maneras, ¿verdad? El encabezado, los datos y lo que es el trailer. Entonces, dentro de estos 4 componentes, yo sé que está repetido lo que es el encabezado, o sea, el paquete. A lo cual me refiero 2 veces, digo esto, es que el paquete que está desde un inicio, desde un nodo de origen, ¿verdad? Se asegure que ese paquete, sin ninguna deformidad, llegue al nodo de destino, ¿ya? A veces, como explico esto, ¿cómo puedo explicar esto? Que es como que ven empaquetado en un archivo de WinRAR, ¿verdad? Cierta información. La llevé con una memoria, la puse en una máquina lejos de aquí,
y la información sigue empaquetada dentro del archivo de WinRAR solo hasta que lo libere, es decir, hasta que lo descomprima, ¿verdad? Y lo que son bits, ¿verdad? Toda la información, ya sea lo que sean imágenes, videos, documentos de Word, documentos de Excel, documentos de PowerPoint, siempre, ¿verdad? Esa información siempre va a valer esto, ¿verdad? Un sinnúmero de código binario. Entonces, ese sinnúmero de código binario puede significar un número, puede significar una letra, puede significar un nombre, ¿verdad? Ya que este es el lenguaje matemático de las computadoras, o sea, es el entendimiento que se usa en las computadoras. Recuerden que las computadoras no son inteligentes, ¿verdad? Las computadoras trabajan bajo un mismo sistema donde no es que se entiendan, sino que tienen la capacidad de hablar o expresarse a través de las lógicas. Recuerden que la computadora fue creada a nuestro criterio, nada más, no con la calidad de pensar, porque quienes piensan somos nosotros únicamente. Entonces, esta es la manera en la cual viaja, ¿verdad? La información en bit. Cuando esta información se eleva, es porque el número, si ustedes se fijan, está activo, lo que es el 1. Cuando él baja o desciende, es porque él se reduce a 0. Y cuando él sube, aquí está, ¿vean? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y la señal se transfiere de igual manera. Entonces, dentro del nodo de origen, digamos, el servidor correspondiente primeramente inicia la aplicación, ¿verdad? Después la presentación. La presentación, ¿cuál puede ser? El login. El login es donde el usuario específico se loguea, ¿verdad? Y una vez logueado, él entra a un inicio de sesión. Ese inicio de sesión ya te brinda lo que es la información relevante, y pues ya lo que son redes, ¿verdad? Comúnmente se encarga de enviar esa información bajo estos 4 criterios. Ahora, cuando llega al nodo de destino, ¿verdad? Él recibe primeramente de la capa física, porque estamos hablando del cable donde llegó a la computadora. Lo cuestiona como un enlace de datos, verifica que todos esos datos están correctos, que llegaron bien empaquetados. Entonces se digiere de esta forma, ¿verdad? Como es segura, y después da un acceso libre a la computadora destino, ¿verdad? Él te pide un inicio de sesión, ¿verdad? Viene y te dice, ok chaval, logueate, quiero saber si vos querés entrar aquí, primero quiero que te identifiques. Y una vez identificado, a través del login, está la presentación. Y luego el manejo de la aplicación, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema que puede ser un sistema de banco, ¿verdad? Todas las cajeras, todos los de finanzas, todos los de contabilidad tienen acceso a la información. Los usuarios tienen su usuario y contraseña, pero esa información que se almacena, ¿verdad? O que ellos llenan o rellenan en esa parte, va dirigida directamente a lo que es un servidor, ¿ya? ¿Y a través de quiénes? A través de estos 4 componentes. Entonces, en esta parte pues espero que me hayan entendido. Tal vez si no entendieron, me pueden explicar, pueden comentar en la caja de comentarios, y pues vemos de qué manera podemos explicarlo mejor. Pero bueno, yo creo que me expliqué bien en esa parte, ¿verdad? Existen 3 tipos básicos de medios de red en las cuales se presentan los datos. Entonces vamos a ver, aquí estamos hablando del cable de cobre, pulsos eléctricos. ¿A qué me refiero con cable de cobre? Ok. El cable de cobre es más que todo un medio de transmisión, ¿verdad? De voltaje. A ver, en esta parte había explicado anteriormente por qué no quiero que comparemos un cable de cobre de un toma corriente. Cuando me refiero a toma corriente, ¿a qué quiero decir? El toma, donde ustedes conectan su cargador de celulares, conectan los televisores, conectan lo que es todo tipo de mini componentes o electrodomésticos, pero no lo comparo con un cable de red. Resulta que entre estos dos medios hay una diferencia grandísima, ¿verdad?
la fibra de luz, viaja a través de la luz, ya no viaja por un medio eléctrico. Resulta que la fibra está situada actualmente a nivel público. ¿Por qué? Porque a través de la luz consideramos que la luz tiene más distancia, ¿verdad? Y es más rápida. Y es por eso que usa un cable resistente a los ambientes, a las temperaturas, y es por eso que las encontramos solamente en lo que son los niveles públicos. ¿A qué me refiero con esto? En las calles. ¿Ya? Inalámbrico, ondas de radio. ¿A qué me refiero con ondas de radio? Cosas que pues no podemos ver, obviamente, pero hay una cuestión volátil dentro del ambiente, la cual genera información, ¿verdad? Esa información es empleada por medios electromagnéticos, pero esa información es guiada a través de los códigos binarios, que es 010101, etc. Ok, ante estos medios, ¿verdad? Señales eléctricas, cables de cobre. Miren esto que está aquí. Esto más que todo se va situando a lo que es un cable eléctrico que está situado en un toma corriente. ¿Por qué no me gusta? O no es que no me guste, sino que no no quiero comparar esto con lo otro y quiero que ustedes sepan la diferencia. Ustedes han visto una vez que en un tubo, ¿verdad? Que está situado en una oficina, vayan dos cables, uno eléctrico y otro de red. Nunca va a suceder eso. Siempre, ¿verdad? Los conectores eléctricos y los conectores de red van a estar por separado. ¿Debido a qué? Debido a que las señales eléctricas de un cable de cobre, de toma corriente, genera un campo magnético demasiado amplio, evitando que la información de los datos pueda transferirse, ¿verdad? Y se distorsione. Por eso es que los cables de red nunca van a estar cerca de los cables eléctricos, debido a que si está cerca, el campo magnético puede afectar el cable de red y entonces se genera una distorsión grandísima. En los pulsos de luz, ¿verdad? No hay no hay mucho defecto, pero sí los tiene. Los cables de cobre, ¿verdad? Perdón, los cables de fibra óptica tienen un espejo interior, lo cual permite que la luz viaje a través de ese cable con mayor fluidez y con mayor velocidad. ¿Tiene defectos? Claro que los tiene. ¿Quiénes son los defectos? O sea, no podemos negar que es resistente a las temperaturas, al ambiente, pero cuando sucede una catástrofe, como lo que han sucedido, como son la lluvia, terremotos, cosas así, producidos por el medio ambiente, entonces este tipo de cable pues tiende a tener una distorsión, pero un decaimiento leve, lo cual atrasa lo que es el transporte de la información. Entonces, en esta parte quiero entender, o sea, no nada es perfecto, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada en esa parte. Siempre que ocurran esos métodos, siempre va a haber ese tipo de problemas, pero se resuelve de un momento dado, ¿verdad? Eso puede dilatar un poco, pues, y después él trabaja con normalidad. Y lo que son las señales de microondas, vean, aquí pues está la señal digital, él trabaja de igual manera. Recuerden que la parte elevada significa que son los unos y los ceros es la parte reducida. Cuando hay dos unos en esta parte sigue activo en este proceso. Ya aquí hay un orden, aquí el paquete de información es exacto, ¿ya? Ahora vean lo que son la M y FM y PM. El AM tiende a actuar igualmente a como lo que es la señal digital, pero, o sea, tiene una discordancia. La parte sinusoidal, o sea, se eleva en el momento dado, pero tiene un poco de ruido. Ahora, el FM, bueno, cuando llega a ser negativo tiene una caída grande, pero cuando llega a ser positivo, él maneja su información positiva de manera amplia y correcta.
Pero bueno, ya el PM ya es un poco muy diferente, hay mucho ruido, pero llega a hacer lo que es lo contrario. Cuando él llega a tocar lo que es de un proceso de 0 a 1, de negativo a positivo, él sufre una pérdida de datos en ese instante. Ya después de eso, él toma la ventaja, pero hasta que él comienza a tener un cambio brusco, él comienza a afectarse. Bueno, bueno, estamos hablando un poco de los medios. Estos medios, pues, aquí si ustedes vieron esta parte, yo creo que ustedes lo entendieron. Me voy a dirigir rápidamente a lo que son los medios. Vamos a las imágenes. Yo creo que esta parte no hace falta interpretarla porque ustedes la pueden leer, ustedes tienen el documento, ¿verdad? Y pues en lo que yo me voy a centrar es únicamente en lo que creo yo, a mi criterio, algunos no entienden. Bueno, esto es el cable coaxial. El cable coaxial tiene su manera de ser. Si ustedes se fijan en lo que es la cubierta plástica, o sea, exterior, es únicamente para protegerse del medio ambiente. Aquí tenemos un conductor externo trenzado, es un cable de cobre, ¿verdad? Que funciona como un polo negativo, ¿verdad? Aquí tenemos un dieléctrico aislante que me dice que el cable negativo no puede estar, ¿verdad? Pegado al conductor central, porque si esto sucede, llega a ser interferencia grandísima, ¿verdad? Y es por eso que está este aislante, separa el negativo del positivo. Es por eso que cuando ponemos un conector de cable de coaxial, el conector deja por fuera este cable y deja de entrada únicamente esto, ¿verdad? Esta es una entrada macho y esta cuestión funciona de esta manera. Aquí el pegue en esta parte es el dieléctrico aislante, o sea que separa el negativo con el positivo y el negativo, entonces el negativo para qué está, me van a decir ustedes. El negativo más que todo está como también como aislante, para que el conductor central no escape, ¿verdad? Porque hay veces que resulta que esto, como transfiere energía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Principio de Arquímedes, o sea, no lo del agua, sino de la energía eléctrica. La energía a veces se dirige por todos lados. Entonces, este brother la mantiene, ¿verdad? De lo que este aislante o este polo negativo hace que su información vaya directa y no escape por ninguno de los lados. Es por eso que este positivo negativo tiene que estar en esta parte, ¿ya? Bueno, y lo que nos interesa el cable de red. El cable de red es un cable, se denomina como cable de par trenzado. Porque cable de par trenzado, porque vienen pares de un color igual, ¿verdad? Tiene 4 pares y esos 4 pares se diferencian de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos otro tipo de par trenzado que es blindado, ¿verdad? Es un cable de red que, entonces ustedes me preguntarán, ¿para qué ese tipo de cable de red? Es demasiado blindado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces las empresas industriales no usan, tienen oficinas, ¿verdad? Pero no usan este tipo de cable, porque en las empresas industriales se producen muchas vibraciones. Es lo que estuve explicando con el cable eléctrico. Esas vibraciones que tienen una capacidad de poder bloquear los datos de un cable, ¿ya? Es por eso que estos cables únicamente los vamos a encontrar en oficinas. En las oficinas no hay mucho ruido, ¿verdad? Y entonces estos cables ejecutan perfectamente su trabajo. Esta exageración, perdón, de cable a veces se ocupa en medios subterráneos, o sea, debajo del suelo, o en empresas industriales donde se produce demasiado ruido, como pueden ser las empresas que generan maquinarias de frijoles, por ejemplo, decir así, el ingenio, en la cual genera demasiado ruido, y a veces dentro del ingenio hay oficinas
y esas oficinas necesitan tener conexión garantizada. Es por eso la utilización de este tipo de cables. ¿Ya? Ok. ¿Cómo está conformado el cable de par trenzado? Aquí está una categoría muy diferente. Cómo se emplea. Aquí lo que logramos ver es cómo está ejecutado el orden de estas categorías. Ahora, con esta parte quiero explicar lo siguiente. Este orden que ustedes están viendo, blanco verde verde, blanco naranja azul, blanco azul naranja, blanco café café, corresponde al tipo de conexión 568A. A mí me gustaría que ustedes si aprendieran esta generalización de colores, ¿verdad? ¿Para qué se utilizan estos componentes? Estos componentes anteriormente se ocupaban para la conexión entre un PC y un hub, pero el hub ya casi se está, o sea, no hay ya casi, las empresas no utilizan hub, ¿verdad? Un hub es un medio guiable y esos medios pues tampoco existen, pero la que se está ocupando mundialmente es este tipo de cable cruzado, ¿verdad? Este es el que se usa generalmente en todos lados. Ustedes pueden, si ustedes tienen un cable de red, ustedes van a ver que este orden, ¿verdad? Está empleado en el cable de red. Si ustedes tienen Casa Claro, ustedes tienen no sé, cualquier tipo de servicio de internet, ustedes van a ver en el cable que ustedes usan este tipo de orden: blanco naranja naranja, blanco verde azul, blanco azul verde, blanco café café. Este es el tipo de orden que se utiliza mundialmente, para que lo vayan sabiendo, porque estos se ocupan dentro de las conexiones internas, las conexiones LAN, ¿verdad? Y las conexiones LAN tienen el mismo puerto. Si ustedes se fijan, los puertos que ocupan los switches, que más adelante lo vamos a hablar, tienen el mismo puerto de la PC. Entonces es por eso que se cataloga de esta manera, ya de PC a PC. Y entonces no es necesario cambiar de tipo de cable. Es por eso que usamos esta metodología, ¿verdad? Entonces quiero que también se centren en esta parte, o sea, que reconozcan, que sepan que este es el tipo de cable que se ocupa mundialmente cuando se está situado en los cables, en las redes internas o en las redes externas, por así decirlo. Ya este cable que ustedes miran aquí, por eso es que este es el conector correspondiente y este corresponde ya al cable cruzado 568B. Ok, estos son conectores de medio que casi no se utilizan. Bueno, esto es ya la generación de cables coaxiales. Bueno, estos se utilizan también como conexiones de fibra óptica. Yo creo que esto es un poco avanzado para explicárselo, pero para que lo vayan sabiendo, pues es necesario que lo entiendan. A veces en las empresas utilizamos solamente un tipo de cable para fibra óptica, un tipo de conector, ¿verdad? Empleo todo esto como categorización. Aquí está el cable coaxial, ¿verdad? Bueno, en los conectores también existen otros tipos de conectores. Este tipo de conector hembra, ¿verdad?, es para RJ45, mientras que estos que están pequeños, si ustedes los miran, son muy pequeños. Estos se denominan conectores RJ11. El tipo de conectores que ocupan los cables de red se llama RJ45. Y aquí lo había explicado. Este conector, ¿verdad? Esto que está transparente es RJ45. Bueno, eso pues es necesario que ustedes sepan las conexiones, los conectores, ¿verdad? El ingeniero siempre tiene que estar al margen, a la vanguardia de esta parte y entenderlo, porque a veces pues a los ingenieros en redes siempre nos piden lo que es la información, saber qué usar, saber qué es más recomendable en un ambiente, como por ejemplo qué tipo de cable usar en un ambiente industrial. Si a usted le toca trabajar en un ambiente industrial, porque no nadie lo sabe, ¿verdad? Ustedes pueden saber, ok, quieren una oficina, quieren internet, pero o sea, el ambiente en el que estoy situado no es adecuable poner este tipo de cable. Entonces voy a situarme a un tipo de cable
para nivel industrial, ¿ya? Y esto es una capacitación, señores, porque en estas capacitaciones a veces las personas creen que esto no lo lleva a ningún bien. Claro, las empresas te exigen que seas capacitado en estas partes, ¿verdad? Ok, interferencias de las señales externas. Yo creo que había hablado de esto, ¿verdad? En los medios de comunicación las interferencias son los pulsos eléctricos que son demasiado grandes, como son los cables de red, que entorpece, ¿verdad? El transporte de la información. El ruido también es otro tipo de señales de interferencia. Los ruidos distorsionan de igual manera. Los medios de cable también distorsionan lo que si el ruido es demasiado amplio, ¿verdad? También puede afectar lo que son las fibras ópticas. También afecta lo que es el wifi, ¿verdad? Entonces aquí resulta, es una experiencia propia que viví en carne propia aquí en mi casa. O sea, una vez en mi casa pues tiraron un balazo, la bala entró por el portón de mi casa y casi le llega a dar al router. Pero cuando pasó eso, no hubo internet en ese momento. Pongo de ejemplo esto porque en realidad sí pasó, ¿verdad? Y más que todo, pues, más que no es por alertarlo ni nada por el estilo, pues pasó una vez y yo me di cuenta de eso. Cuando pasó esto, pegó en la pared la bala y pues no quise tampoco exponerlo, pues. Pero en ese momento me di cuenta que, o sea, no había internet en ese momento, hasta después de unos 5 minutos, debido a que la bala viajó a la velocidad del sonido. Al hacer eso, entonces rompió la barrera del sonido, y hubo interferencia en el aire. Entonces, ¿qué pasó? Los medios electromagnéticos generó más campo, afectó la señal wifi y hasta que el ruido desapareció es que todo volvió a la normalidad. Este tipo de procesos puede pasar de diferentes maneras. ¿Qué pasa si usted está trabajando en una empresa donde se va la luz, ¿verdad? Usted necesita continuar trabajando, ¿verdad? Pero hay empresas que optan por poner plantas eléctricas. Entonces, ponen las plantas eléctricas, pero como las plantas eléctricas comienzan a generar mucho ruido, a veces las dejan afuera. Cuando hay mucho ruido, ustedes creen que la señal, o sea, la señal a veces es estable, ¿verdad? Pero el ruido es latente. No es lo mismo estar trabajando cerca de una planta eléctrica con wifi mientras que no esté, porque el ruido de igual manera va a afectar la calidez. A veces uno puede decir se conecta, ¿verdad? Pero no pasa nada, yo estoy conectado, es decir, la planta eléctrica está trabajando. Pero ¿qué es lo que pasa? Si hay más personas conectadas, entonces ahí el problema se echa de ver. Entonces, más que todo, pues para que ustedes comprendan, ¿verdad? Y entiendan quiénes son los medios que pueden afectar mi control de red, ¿verdad? Y es más que todo, pues les explico, ustedes pueden vivir esto en carne propia a la hora de trabajar, y a la vez tener una respuesta rápida a lo que es el jefe, ¿verdad? Mira, no sé por qué no hay internet, ¿qué pasó? O sea, vea, el problema es eso que está ahí, eso está generando demasiado ruido. Entonces, hasta que no haya ruido, ¿verdad? La calidez de la información no va a trabajar bien. Entonces, ya es una respuesta lógica, rápida y ya el gerente o el jefe pues llega a entender este tipo de situaciones. Es por eso que en las empresas que trabajan a nivel administrativo, ¿verdad? En las oficinas, no tienen mucha incidencia, no tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque trabajan en un ambiente callado, un ambiente cerrado, aislado de la naturaleza. Ok, bueno, aquí ya estamos hablando de los coaxiales. Creo que habíamos hablado de el porqué de los aislantes, ¿verdad? El tejido negativo estaba separado, pero evitaba que el cable positivo escapara, o sea, se regara lo que es la señal, o sea, que la señal únicamente vaya dirigida a un punto específico y se reduzca la pérdida. Bueno,
Estamos hablando de la radiofrecuencia. Recuerden que yo solamente estoy hablando de lo que no entendemos, lo que creo que no entienden. Aquí lo demás es leer. Yo creo que aquí estamos hablando de los cables de RJ45, los conectores RJ45 que se ocupan en los medios de cable de red. Eso es ese RJ45, ya se lo enseñé en la imagen, cómo son, de qué otra manera trabajan. Esto únicamente se conectan a los que son router y switches. Si ustedes tienen internet, usan un cable de red, pues lo que está a la cabecita transparente, eso es el RJ45. Es muy diferente el RJ11. Si ustedes tienen un teléfono convencional, ¿verdad? Analógico, van a encontrar que el tipo de conector es más pequeño. Ese se denomina RJ45. ¿Ya? Ya habíamos hablado de esto. Yo creo que volví a esta parte porque quería que les explicara qué es el conector RJ45. Ya aquí está presentado de qué manera qué es, cómo se mira, ¿ya? Y pues les dejo de ejemplo que ustedes investiguen en sus casas, ¿ya? ¿Qué es este tipo de conector? Si ustedes se fijan, los cables son un poco frágiles en esta parte, pero el tipo de ponchado que se ejecuta en estos cables, la prensa que poncha estos cables, este conector que está aquí no está ponchado. ¿Por qué puedo decir eso? Porque las barras de cobre que están aquí están por fuera. Cuando eso se poncha, estas barras de cobre penetran en la piel del cable para que haga contacto. Entonces, en ese entonces ya hay conexión, ya podemos tener conexión de un punto a otro. Bueno, hasta este entonces yo creo que hemos estado hablando ya mucha teoría. No quiero hacer muy largo el video. Yo creo que estábamos hablando de lo que es las incidencias. Este es un tema muy importante también, peligros por incendio, ¿verdad? ¿A qué me refiero esto? El tipo de cable que ocupan los de red, o sea, son de plástico. Algunos son más resistentes que otros. Hay algunos que no son inflamables, otros sí. Pero para poder evitar este tipo de incidencia, a veces el ingeniero tiene que buscar la manera de en dónde puede ir situado este tipo de cables. Porque recuerden que puede haber un servidor en un lugar específico. Y un cable, ¿verdad? Va dirigido a una zona de trabajo que puede ser caja, pero el transporte, el medio donde se va dirigiendo ese cable, a veces puede ser afectado por varias cosas. O sea, uno de esos elementos pueden ser las ratas, ¿verdad? Si está al alcance de las ratas, pues se echan come el cable y pues hasta ahí quedó. Volver a cambiar el cable y buscar la manera de que esté en un lugar donde no los alcance. ¿Qué pasa? También, a veces los medios de cable donde se transporta pueden ser las tuberías, que es más recomendable, es más segura, pero hay veces donde algunos ingenieros dejan los cables tirados, ¿verdad? Y entonces esos cables viajan, quedan arriba, por así decirlo, del cielo raso. Arriba del cielo raso hay demasiado calor, ¿verdad? O, bueno, hay demasiado calor y pues ese calor afecta demasiado lo que es el transporte de datos. O también puede ser otra cosa, o sea, es demasiado inflamable, puede pasar un... ¿Qué pasa si pasa por un cable eléctrico? A veces los cables eléctricos pueden generar chispas y esas chispas pueden alcanzar estos cables y estos cables pues hasta ahí quedaron. Es por eso que siempre se les dice, se les explica que los cables eléctricos tienen que estar separados de lo que son los cables de red, tanto por el campo magnético como por incendio. ¿Ya? Bueno, entre los medios de fibra yo creo que eso es únicamente cómo trabaja, de qué material está hecho, plástico o de vidrio, ¿verdad? El vidrio más que todo se utiliza como tipo de guía para que la luz no escape. O sea, si ustedes ponen una lámpara en un espejo, pues únicamente lo que van a ver, ¿qué es lo que van a ver? Es que la luz de la lámpara se va a reflejar.
hacia otro sentido. De igual manera, la misma lógica usan los medios de fibra óptica, pero en este sentido, esto va cilíndrico, haciendo que la luz viaje bajo un mismo sentido. ¿Ya? Bueno, entonces ya aquí creo que habíamos trabajado. Ahora lo esencial, multimodo y monomodo, la fibra. A ver, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos elementos? Una de las diferencias que están situadas entre el multimodo y monomodo es que los multimodos trabajan en la empresa. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Los multimodos son un tipo de cable que, o sea, transportan a nivel de luz, ¿verdad? Pero, o sea, trabajan bajo una distancia menor perdón, estos son los monomodos, los multimodos, disculpen aquí, los multimodos, ¿verdad? El tipo de material que ocupa el cable ya es un poco más delicado, es para un tipo de nivel de empresa. O sea, en una oficina puede venir un cable de fibra óptica, pero solamente bajo la regla de que vaya dentro de un lugar seguro. O sea, como son el tipo de material que ocupan estos cables son muy delicados porque transfieren unos hilos, ¿verdad? Que son demasiado delicados, que transportan luz. Bueno, voy a hacer una diferencia en esta parte de quiénes son esos. Lo voy a buscar aquí en internet para que ustedes lo entiendan. Cable multimodo. Como ustedes podrán ver, este tipo de cable es el que se ocupa en los multimodos. En los multimodos, estos van dirigidos a los que son los switches o router, por así decirlo. Si ustedes se fijan, el material aquí que ocupa es demasiado delicado, ¿verdad? Y como a pesar de que es un medio un poco reducido, transporta una gran cantidad de datos, ¿ya? Esa gran cantidad de datos se elaboran pero bajo una distancia mínima. ¿Cuáles son las distancias que transportan lo que es un cable multimodo? Esto varía según lo que es la marca, el tipo de cable, ¿verdad? A veces estos cables de una casa, de un edificio a otro no pueden ir en el aire porque el ambiente pues lo haría paste, ¿verdad? Esto más lo más que a como debería de ir sería subterráneo bajo un tubo la cual la proteja, un tubo galvanizado por así decirlo. Esto más que todo es para que se comuniquen las empresas. Esto trabaja a nivel interno. Las multimodos trabajan bajo un nivel interno donde el dueño de la empresa es el que gasta, ¿verdad? Para comunicarse bajo un mismo segmento. Entonces, la Universidad de Managua también trabaja bajo este medio, pero únicamente interno. No tiene nada que ver el proveedor de internet para que ustedes sepan. El proveedor de internet, ¿verdad? Yo creo que tal vez hable un poco de esto y el proveedor de internet únicamente te garantiza un cable de fibra óptica, pero ese tipo de cable de fibra óptica es el monomodo. El monomodo, el monomodo es muy diferente al multimodo. El monomodo tiende a transmitir pulsos ópticos a distancias muy largas, ¿ya? A pesar de que esto es un láser que viaja más largo, por ejemplo, miren este cable, este ya es el monomodo, o sea, miren el galvanizado que él usa, miren la armadura, o sea, es más resistente, tiene mayor protección, viajan más cables, o sea, esto es lo que trabajan lo que son los proveedores a nivel público. A nivel privado están los multimodos, ¿ya? Ustedes se fijan, esta diferencia está muy a la vista. Los monomodos usan un sinnúmero de cables, viajan bajo mejor seguridad, pero siempre son afectados por ambientes de la madre naturaleza.
Entonces, más que todo, esto es una diferencia bien explicada de lo que son monomodo y multimodo. Estos se utilizan bajo unos criterios que se llama backbone para comunicar lo que son únicamente los edificios que están aledaños. Por ejemplo, ¿quiénes puedo en la Universidad de Managua qué conexiones utilizo? Del edificio central de la Universidad de Managua con registro. Perfectamente podemos poner eso. Los multimodos pueden llegar a alcanzar de 1 a 2 kilómetros y los monomodos pues de 100 a 200 kilómetros, dependiendo, para que ustedes lo vayan sabiendo. Ok, entonces seguimos con esto. Yo creo que hasta aquí, no sé si llegamos hasta aquí. Ya llevo 45 minutos, pero bueno, ustedes pueden pausar el video, pueden dejarlo en el tiempo predeterminado. Si se cansaron o algo, pues pueden seguirlo viendo más adelante. O sea, más que todo hago esta clase porque la clase no es presencial, ¿ya? Y recuerden que una clase pues dura, si ustedes son de los sabatinos dominical, pues duran 1 hora con 45 minutos, tienen que aguantar al docente esa hora, pero ahorita lo van a aguantar 50 minutos, que es conmigo. Bueno, aquí está el revestimiento que ocupan los monomodos y los multimodos. El revestimiento es muy diferente. Eh, Tienden a ser un poco más específicos los monomodos. A veces pues transportan un solo cable, ¿verdad? Pero el grosor, o sea, el revestimiento es mayor, ¿ya? Este cable es muy diferente al multimodo. El multimodo usa un revestimiento menos grueso porque lo que viajan aquí son un sinnúmero de elementos, mientras que en el monomodo viaja solamente uno. Bueno, esta parte pues únicamente es leer. Yo creo que ya estuve hablando de qué manera funcionan los monomodos y los multimodos, cuál es la diferencia de ellos. Y bueno, aquí hablamos ya de los revestimientos, de los conectores, que ocupan los conectores. Estos conectores únicamente los ocupan los cables multimodo, ya para que ustedes vayan sabiendo a dónde van alojados estos cables multimodo. Estos conectores multimodo van alojados a lo que pueden ser los routers y los switches de las empresas, ¿verdad? Únicamente para eso. Yo voy a ir explicando más adelante el método de uso que usan estos conectores, pues más que todo para que lo vayan entendiendo. Las empresas optan por este tipo de conectores, tanto SC como LC, ¿ya? ST pues casi no los he visto, pues por falta de experiencia en esta parte, porque o sea, las empresas siempre trabajan con un tipo de conector fijo, no cambian su reglamento y lo hacen por política, ¿ya? Y bueno, yo creo que hasta aquí he acabado. Si ustedes tienen más preguntas, yo creo que aquí más que todo es entendible. Yo lo que quise hablar únicamente fueron las cosas que no entendemos o que creo yo que no entienden, ¿verdad? En los estándares de redes inalámbricas, o sea, más que todo falta leer aquí, venir y explicar y entender cuáles son las categorías de redes inalámbricas. Las redes inalámbricas están situadas bajo lo que es la categoría 802.11, como quienes, el Wi-Fi, ¿verdad? El Wi-Fi está bajo esa categoría. Ya el 802.15 es una categoría más personal y que es de corto alcance, y eso se denomina el Bluetooth. O sea, el Bluetooth, ¿cuál es la incidencia del Bluetooth? El Bluetooth tiene una distancia de 1 a 100 metros. Es la misma situación con el cable de Wi-Fi, perdón, con la conexión Wi-Fi, porque, o sea, entre ellos dos hay grandes diferencias. Uno tiene un nivel de distancia más amplio, pueden conectarse más usuarios, mientras que en el Bluetooth solo permite una conexión. Esa es la diferencia entre ellos dos. Es más que todo meterse en el punto de vista dentro del perímetro de ellos. Bueno, aquí pues creo que hemos acabado. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo, pues
los podemos ver, no hay ningún problema, pero les explico algo. Vean, en esta parte yo voy a hacer un sistemático. No voy a dejar que este video ustedes lo analicen, lo comprendan, ¿verdad? Y ya después de 5 días, antes de la siguiente clase, voy a hacer un sistemático para que ustedes tengan tiempo de hacerlo una semana y lo ejecuten. O sea, principalmente de qué voy a hablar, de los medios de cable, ¿verdad? Voy a hablar de las capas, del modelo de la capa OSI. Si ustedes quieren saber más información, la pueden emplear. El sistemático lo voy a dejar que dure 20 minutos. Voy a hacer al menos unas 15 o 20 preguntas para que ustedes sepan. Y este video pues le va a ayudar demasiado en esa parte, porque lo que digo yo, más que todo está mejor explicado que en la diapositiva de Prexit que está aquí empleada. Bueno, entonces nos veríamos la próxima semana. Si tienen más preguntas, pues comenten. Ahí está la información. Y recuerden alistarse para lo que es el sistemático. ¿Ok? Bueno, eso sería todo.